Hola amigos, nuevamente su amiga Carolina Solorio en Pymes en Movimiento. Continuamos con el ingeniero Carlos Díaz. Carlos, por favor, explícame un poquito más cómo es el taller práctico para los procesos. De acuerdo, te voy a platicar un poquito acerca de los procesos que están incluidos. Un corporativo normalmente tiene diferente cantidad de procesos y nosotros hemos considerado los 8 procesos más comunes, los 8 procesos que tienen que ver totalmente con la operación del negocio. Entonces, normalmente hablaríamos de la entrada como antecedente. Una gran empresa tiene entrada de materia primas, tiene una transformación interna y tiene una salida de productos terminados. Claro. Ese será el esquema normal, el esquema básico de operación. Sin embargo, también vamos a mencionar que hay ocasiones en que un corporativo tiene diferentes plantas y entonces existe una maquila entre una planta y otra. Por lo tanto, una planta no solamente podría vender producto terminado, sino también podría vender semiterminados a otra planta. Entonces, el semiterminado de la planta 1 podría ser materia prima de la planta 2. Esto ya es un poquito el principio de lo que es las grandes cadenas de suministro que de acuerdo a la globalización que existe hoy en día, se están dando, se están manifestando, cada vez existen más. Yo te puedo hablar un poco en el caso de México, que los diferentes procesos modernos y los diferentes corporativos están creciendo en diferentes partes del país. Si nos vamos de norte a sur, empezamos platicando de las diferentes maquilas. Es un esquema de trabajo en este tipo de sistemas y en esta modernidad con este tipo de tecnología, en donde se trae materia prima de país norteño, se genera una maquila, una mano de obra, que es la parte principal, lo que principalmente se cobra, además de algunos procesos automatizados o de ensamble, y después se regresa el producto terminado hacia las plantas de Estados Unidos, o de Canadá o de otros países. Esa es una primera parte. En el centro del país también existen diferentes regiones, por decir, hablamos de Monterrey, Guadalajara, pero el Bajío, por ejemplo, está creciendo bastante. Existen diferentes corporativos de diferentes tipos de industrias, no solamente la automotriz, ¿no?, sino la industria de hospitales, la industria manufacturera, en donde existen diferentes estilos de fabricación, la fabricación discreta, la fabricación repetitiva, todos estos diferentes estilos o escenarios de manufactura que se llevan a cabo en las diferentes empresas. Entonces, bueno, regresando a lo que sería el esquema, la introducción que estamos platicando acerca de la transformación de materias primas en diferentes operaciones hacia producto terminado, te quiero comentar del proceso de compras. Uno de los primeros procesos que vemos, no solamente vemos al principio la parte de qué es una estructura organizacional en el sistema, o también hablamos de datos maestros, sino también hablamos del ciclo de compras. Dentro del ciclo de compras se tiene que tener en cuenta o tomar en cuenta diferentes consideraciones, diferentes conceptos acerca de lo que es la adquisición, la proveeduría de diferentes tanto materias primas, productos y servicios que entran al corporativo. Esto es dentro del ciclo de compras, y dentro del ciclo de compras habilitamos diferentes, se le llaman códigos de transacción, que son diferentes comandos para poder operar el sistema y poder entender el proceso. Algo que me gustaría recalcar es que las personas no aprenden las transacciones, no, eso es una parte mínima. Lo más importante de este taller de procesos es que aprenden qué es lo que va primero y qué es lo que va después, es decir, entienden cómo fluye el proceso en el corporativo, y de esta manera entonces pueden determinar, bueno, pues voy a correr un MRP, que es una herramienta que ahorita platicaremos, voy a hacer una planeación de mis requerimientos de materiales, y de esta manera voy a determinar qué cosas tengo en existencia, voy a revisar mis almacenes y voy a determinar qué materias me van a faltar para poder entonces pasar al ciclo de compras, que sería hacer una cotización, hacer una requisición, hacer una purchase order, que también es llamada la orden de compra. Entonces, una vez que elaboramos estos documentos, inclusive podemos heredar los datos o podemos adoptar los datos, los ítems o las partidas o los renglones de una cotización hacia se le llama solicitud de pedido, también se le llama SOLPED o se le llama una requisición. Una vez que se tiene listo el documento, lo más común en un corporativo es que pasa por un flujo de autorización. ¿Qué es esto del flujo de autorización? Dependiendo del monto principalmente, o la cantidad de materiales o de materias primas que se le van a pedir al proveedor, existen niveles de autorización. Claro. Un ejemplo muy concreto para nuestros amigos: todo lo que yo quiera comprar de papelería o de insumos que vaya desde $1 hasta $5,000, o dependiendo de la moneda del país,
lo tiene que autorizar el jefe del área, pero si pasa de 5,001 a 10,000, vamos a decir, lo tiene que autorizar el gerente del área, ya no el jefe. Y finalmente, si es de más de 10,001 hasta 15,000, por ejemplo, ese sería otro rango, ya lo tiene que autorizar un director. Y si es y así sucesivamente en diferentes niveles, ¿no? Entonces este nivel de autorización puede ser automático, puede ser manual o puede ser semiautomático en el sistema, y una vez que ya se llevó a cabo este flujo de autorización, nuevamente podemos adoptar o heredar los datos, todos los ítems de una partida, de un documento, hacia lo que será ya la formalización de la orden de compra. La orden de compra, entonces, a su vez, se puede mandar vía correo electrónico, vía fax, email, hacia los diferentes proveedores. Aquí es donde entra la importancia, ¿no? Porque hay proveedores grandes, medianos y pequeños. Entonces, hoy día los corporativos ya tienen muchos lineamientos, están estandarizando mucho los temas como los códigos de barras, los temas como la radiofrecuencia. Entonces, ya tienen formatos predefinidos para enviar a sus proveedores, y se les está pidiendo a los proveedores que tengan un sistema que pueda tomar o cachar esa información, digámoslo así, para que puedan responder de una manera más rápida, ¿no? Ya el fax está quedando obsoleto. ¿Por qué? Porque el pequeño proveedor tiene que volver a capturar su sistema, ¿no? De tal manera que la globalización implica el tener una licencia, un usuario o una forma, una interfase para poder hablar transparentemente con los corporativos. Existen diferentes conceptos que vamos a hablar, como los ASNs y los mensajes, los estándares EDI y los mensajes electrónicos, pero de eso habla este taller precisamente. Entonces, bueno, una vez que el proveedor ya tiene el documento, se viene indicando qué cantidad y qué materias primas requiere el corporativo y para qué fechas. Es una labor del proveedor el conseguir o el maquilar o el tener lista esa materia prima para la fábrica o para la gran empresa y surtirle. Ahí viene otro proceso, para ir terminando con el ciclo de compras, el proceso de la recepción de mercancía. Esta recepción de mercancía normalmente la va a hacer un almacenista o la va a hacer un financiero. Existen dos tipos de recepción: la recepción física, que sería la entrada física de los materiales, y también la entrada financiera, que es cuando el proveedor trae su factura, que puede ser en el mismo momento o después, y esa factura tiene que llevarse a un buzón o tiene que llegar con el área de finanzas. Entonces hay dos tipos de entrada. Cuando yo hago la entrada física, ¿qué le pasa a los inventarios? Suben la cantidad de inventarios de materia prima, normalmente en el área de recibo. ¿Qué procesos están implícitos ahí? Procesos dentro del módulo de MM, que es manejo de materiales, procesos dentro del módulo de QM, que sería la parte que calidad hace para revisar las condiciones de la materia prima y hacer una decisión de uso, pasa o no pasa, o se le devuelve al proveedor o se queda en cuarentena. Y a nivel finanzas, ¿qué sucede? Bueno, a nivel finanzas se da de alta la factura del proveedor y entonces en ese momento se afecta la cuenta contable del proveedor, es decir, se genera una cuenta por pagar, de tal manera que este proveedor de cero ahora sube un monto. Ya tenemos stock o mercancía, pero también tenemos una cuenta por pagar. Digamos que hasta ahí estaría un poco la parte del proceso de compras y ahí empezaría la conexión con finanzas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el manejo de la mercancía, y dentro de que una vez que se tiene la materia prima en el almacén, entonces vienen otros procesos, ¿no? Que sería, por ejemplo, ya la planeación de lo que se va a fabricar. Existen muchos estilos de fabricación, les podría platicar de acuerdo al tiempo que tenemos de dos de los principales estilos. ¿Qué lo agradecería? Que sería fabricación para tener stock y fabricación contra pedido, que sería el famoso make to stock y make to order. Se abrevia MTS, así lo pueden encontrar. Uno de los tips que podemos pasar, estés en Google, pueden escribir SAP espacio MTO, make to order, o MTS, que sería make to stock. Son los dos estilos más comunes de fabricación. Sin embargo, también hay ETO, que sería engineering to order o assembly to order. De tal manera que una vez que se ha definido cómo va a trabajar esta compañía o esta empresa o esta fábrica, vamos a platicar el detalle de make to order. La ventaja de generar o de fabricar para tener inventario es el hecho de que cuando cae un pedido de ventas, ya se tiene el producto terminado listo, entonces es muy rápido surtirlo. Una de las desventajas sería que tenemos dinero finalmente parado en nuestros stocks. Entonces depende del estilo que quiera trabajar el gran corporativo. Y el otro estilo de fabricación es el make to order, que sería: puedo tener mi materia prima y puedo tener mi ruta y mis operaciones listas, y cuando cae un pedido de ventas, en ese momento me pongo a maquilar, ya tengo todo listo para que tratemos de que el tiempo de entrega sea lo menor posible, y bueno, finalmente va a ser un tiempo que es más grande que en el otro estilo de fabricación, que si ya estuviera listo el producto terminado. La desventaja sería un poco más
más el tiempo de entrega y la ventaja sería que no tengo grandes cantidades invertidas en almacén de producto terminado. ¿Y de qué dependería cuál estilo escoger? Bueno, es que depende de varios factores, pero por ejemplo podríamos hablar de la necesidad, digamos, la demanda del mercado. O si es perecedero, por ejemplo. O si es un producto estacional o si es un producto perecedero, depende del tipo de industria. Muy bien, perfecto. Efectivamente. Entonces, en base a esto se hacen pronósticos. Lo que es el proceso de planeación implica revisar los históricos, cómo hemos vendido, cuánto hemos vendido, nuestro producto es seasonal o es por temporadas. Claro. ¿Cuál ha sido su desplazamiento? A quién le vendemos, qué tipo de industria y cuáles son los pedidos que esperamos. Entonces, esta parte, ¿quién la puede hacer? Bueno, normalmente la hacen los ingenieros de planeación del corporativo. Las áreas de ingeniería también tienen que ver con el proceso de planeación. Y dentro del proceso de planeación, esta herramienta, que es la más completa del mundo, maneja diferentes estrategias de planeación. Esas estrategias de planeación tienen que ver con un cálculo, un análisis de diferentes maneras, se llaman análisis heurísticos, análisis determinísticos, etcétera, para poder determinar con una mayor exactitud posible la cantidad de material o de producto terminado que se va a requerir para ciertas fechas. Claro. Hay ocasiones en que más que la planeación ya el cliente le dice al corporativo, mira, te paso con 1 año de anticipación, o por ejemplo en la industria automotriz con 2 o 3 años de anticipación. Yo ya tengo los diseños de los automóviles que van a venderse en el 2017, entonces necesito estas calaveras, necesito estas salpicaderas, necesito estos diseños, te mando los dibujos. Y podemos también tener lo que le llamamos el release. El release es qué cantidades voy a requerir con 18 meses de anticipación. Dado esto, entonces comienza la planeación a largo plazo, normalmente también llamada el raw cut planning, una planeación a grosso modo. Y conforme se va acercando la fecha de fabricación o la fecha en que tenemos que empezar a fabricar, se va haciendo una planeación más detallada. Se genera lo que sería una calendarización detallada, se le llama MPS o Master Production Scheduling. Se determina qué líneas de fabricación van a trabajar, qué productos o qué líneas de productos, y de esta manera, bueno, se hace una planeación ya muy detallada para llegar hasta el nivel de operaciones, en minutos, segundos, y de esta forma se corre la herramienta muy importante en cualquier ERP que se llama el MRP, que decíamos quiere decir Manufacturing Resource Planning, o Material Resource Planning, que será la planeación de requerimientos de materiales. De esta manera, entonces, se corren los MRPs y la herramienta se va a encargar de que no nos falte nunca materia prima para que la planta pueda entregar en el tiempo que tiene acordado. Quisiera enviar algunos saludos a las personas que nos están viendo. Saludos a Montserrat, que nos está visualizando. Montserrat Victorero, un saludo también. Un gran abrazo. Así claro, es. Claro, COVID. Si que gustas, en el siguiente segmento vemos ya un poco más los últimos procesos, ¿no? Nos quedamos ahí a la mitad de la fabricación y podemos hablar de ellos. Muy interesante, porque la entrega se haría en tiempo y en forma. Regresamos, amigos, les recuerdo, nos pueden llamar 4752-2848, cualquier duda, cualquier pregunta que le quieran hacer al ingeniero, y sobre todo aprovechen los programas en línea que ANMEC les ofrece. Muchísimas gracias, regresamos.